Hola Carlos, de nuevo por aquí y me gustaría que habláramos, de la misma forma que estuvimos hablando sobre tu primer libro, que habláramos de los otros dos. El primer libro era como novelado, ¿no? Sobre tu método, sobre la interacción con tus alumnos y cómo ellos se convierten también en tus maestros. Pero ¿cómo surge pues el plantearte escribir otros dos libros y qué orientación tienen? Muy bien. Ante todo, gracias, Juan Antonio, por tener a bien invitarme en tus encuentros literarios, ¿no? Es un placer Mm. y un honor. También gratitud a todos los que tengan a bien escucharnos, ¿no? En un espacio-tiempo ilimitado, ¿no? Ujú. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, tomando el hilo donde lo dejamos, ¿no? Después de difundir el 23 Maestros por las redes, ¿no? Para difundirlo, una de las cosas que hice es crear un blog, La Danza de la Vida. Y Mm. entonces, claro, en ese blog tenía que poner contenidos. Aparte de difundir el libro, pues empecé a poner contenidos y vi que me gustaba mucho eso de escribir y que esa creatividad que yo tenía necesidad de sacar todos los días, pues el escribir para mí era lo perfecto. O sea, no tenía que dar la tabarra a nadie físico que tuviese delante, ¿no? Ujú. Y escribiendo, pues yo me sentía realizado, ¿no? Entonces empecé a hacer más blogs, entré también en el Facebook, finalmente también en el Twitter, ¿no? Y entonces cada día escribía pues, diversos escritos. Eso sí, claro, el relato, la novela que había hecho 23 Maestros me ha llevado 9 meses y era o sea, es un esfuerzo muy grande. Escribir un relato es un esfuerzo muy grande de repasar. Entonces, era una liberación el poder escribir cosas cortas, podríamos decir. Ujú. Pero la cortedad en el texto lo compensaba con la esencialidad, ¿no? Me encantaba. Yo soy un enamorado de Machado. O sea, yo leo los versos de Machado y digo, ¿cómo puede decir tantas cosas con tan pocas palabras? Aquello es que siempre me tiene alucinado, ¿no? Y además el profesor de literatura, amigo, ¿no? Que en el colegio con el que estuve 24 años, cuando hice mis primeros pinitos a escribir, ya antes lo había hecho como divulgador en periódicos, eso antes de escribir 23 Maestros, siempre me dio un consejo. Dice, mira, lo más difícil para escribir es saber recortar, quitar lo que sobra. Eso ha sido Mm. siempre como una... Tú lees algo y dices, bueno, a ver qué sobra aquí, ¿no? Claro, eso te da una claridad. Eso que tú decías, me parece que decías el otro día, se escribe un libro para aclararse uno mismo, ¿no? Me parece que decías algo así. Sí. Para aclararme de algo escribo un libro, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, aunque no es la única razón para escribir un libro, ¿no? Es una Claro. perspectiva vivencial tuya y que Sí. comparto plenamente, ¿no? Evidentemente te tienes que aclarar, te ayuda muchísimo a aclararte, ¿no? Como profesor pasa lo mismo, cuando quieres explicar algo y lo preparas, te aclaras tú mismo, ¿no? Bueno, pues entonces me disfrutaba muchísimo de escribir, claro, tenías también el que te respondía, ¿no? A lo que tú escribías y eso te daba más ánimo, porque claro, cuando uno escribe un libro, entre que se tarda tanto, ¿no? Y que luego la lucha con las editoriales, luego que la editorial igual te tarda un año en editarlo, es una cosa en que te desesperas, ¿no? Y entonces ante la inmediatez de las redes dices, hombre, pero ¿esto qué es, no? Claro. Y bueno, sobre todo hay una leyenda negra sobre las redes, vamos a poner ese título, ¿no? De todas las maldades de las redes, que es verdad, los daños que pueden hacer los adolescentes, todo eso es cierto, pero también es verdad que existen unas redes deliciosas, o sea, dentro de una misma red, el Twitter, el Facebook, tú te relacionas con personas que son de tu misma vibración, podríamos decir, por decirlo de alguna forma, y aquello es magnífico. Ni te peleas, ni te insultas, creces juntos, ¿no? Y al lado, en la misma red, están los que se insultan. Y en la tele solo salen los que se insultan. Dice, yo me Ya, voy de Twitter porque no hay quien esté. Y hombre, pues ¿a quién tienes de amigo y a quién sigues, no? Porque claro, es que los mismos algoritmos están interesados en relacionarte con personas de tu misma energía, podríamos decir. claro. Entonces, fui descubriendo cómo poner a favor las redes, ¿no? A fin de cuentas, llegué al libro y a la película Entre Maestros gracias a las redes. No tenía recomendación, no tenía nada de cero. Y entonces, bueno, pues al final me encontraba tan a gusto en las redes que escribía y fui almacenando lo que escribía por temas. Digo, bueno, pues voy a almacenarlo, o sea, como te diría, en el Word, podríamos decir, pues tendría
un Word dedicado a este tema, otro a otro, así, pues no sé, 20 o 30 temas, y así me era más fácil guardarlos, ¿no? Y entonces Claro. llegó un momento que dije, hombre, pero esto podría ser un libro a su vez, ¿no? Todas estas cosas que ya están además ordenadas, las depuro un poco, las aumento, etcétera, ¿no? Ya con más tranquilidad. Y entonces hablé con la editorial que me había publicado el 23 Maestros y estuve de acuerdo. Y así nació Encuentros con tu propia sabiduría. Me di cuenta que el hilo conductor, claro, el hilo conductor de todo lo que escribía, hubo una persona, un escritor, que decía, no, sí, ya recuerdo, que decía lo siguiente, un escritor que dice, a mí me acusan de escribir siempre lo mismo, pero es que para ser auténtico escribo siempre desde el mismo lugar, ¿no? Entonces, claro, hay un hilo conductor en lo que escribes, ¿no? Podríamos decir. Y claro, Claro. el hilo conductor de lo que yo escribía era ese empoderamiento, que ya había trascendido el empoderamiento individual para llegar al empoderamiento social. Había salido del cesto del crecimiento personal, ¿no? Esa palabra personal me atenazaba, ¿no? ¿Cómo que solo personal, ¿no? Entonces, y entonces, pues el hilo conductor era ese empoderamiento, pero una base esencial de ese empoderamiento, o sea, algo imprescindible para ese empoderamiento es que tú sintieses esa sabiduría esencial que hablábamos el otro día. Claro. Recordando a los oyentes que no han ido que llegué a la conclusión de que había 3 sabidurías: la sabiduría enlatada, es decir, la sabiduría de otros que lees en un libro, la de tu propia experiencia, y una sabiduría esencial que descubres que tienes por ti mismo y que no viene de la experiencia y no la has leído a otro. Claro, normalmente si no te educan para ello te puedes morir sin darte cuenta que la tienes. Claro, pero para mí, con el lema que puse de ver a los alumnos como astros con luz propia, esa luz propia, una componente esencial es la sabiduría, ¿no? La intuición formaría parte de esa sabiduría, o sea, un ser que llevas dentro que está más allá de la vida que estás viviendo, pero que nutre la vida que estás viviendo, ¿no? Entonces, claro, ese era el hilo conductor, por eso el título del libro, Encuentros con tu propia sabiduría. El objetivo de todos esos escritos era que tú pudieses sentir que tienes una sabiduría propia. Para ello escribía libros basados en mi conocimiento, en mi experiencia y en mi propia sabiduría esencial, ¿no? Pero había un hilo conductor. Me di cuenta que ese era el hilo conductor. Encuentros con tu propia sabiduría, o sea, la esencial, ¿no? No la de la experiencia en este caso, que también es tuya, ¿no? Pero me refería a esa. Y entonces ahí, a lo largo, claro, yo cuando escribía, a la vez iba desarrollando mi mirada a educar empoderando, la iba ampliando, la iba desde esa creatividad, y entonces cosas que yo iba introduciendo se traducían también en escritos, claro, que hacía en las redes, ¿no? Podríamos decir. Y entonces me di cuenta que, al igual que en Educar Empoderando, había introducido conceptos nuevos, conceptos que no existían. Que ya, también te comenté que una cosa que a mí me duele mucho como educador es que le digan a un niño, tú eso te lo has inventado. Ya. Un examen, por ejemplo, haces un problema y lo resuelve de otra forma diferente. Incluso aunque la solución esté mal, a lo mejor es ingenioso. Claro que yo, claro, el profesor va tan deprisa corrigiendo que a lo mejor, no, pero yo digo, esto es absolutamente ingenioso, ¿no? ¿Qué significa? Nunca había visto yo esta perspectiva aquí años estudiando, no lo había visto. Entonces, claro, la educación en autoridades, esa autoridad que machaca nuestra sabiduría interior, podríamos decir. Esto te lo has inventado, o sea, si tú aportas algo, pues está mal porque te lo has inventado tú. Claro, y la pregunta es, ¿por qué no puedo ser un Einstein? ¿Qué hay frente de ser un Einstein? Bueno, ¿y por qué no? A mi pequeña escala, ¿por qué no puedo serlo, no? Claro, es que, y eso es lo que yo denominé educación en autoridad, es ese machacar que impide que tu sabiduría esencial, interior, pueda aflorar. Entonces, claro, desde mi creatividad fui creando conceptos que en este libro, Encuentros con tu propia sabiduría, pues en esos escritos desarrollo por capítulos esos conceptos, ¿no? Y entre estos conceptos está el de las octavas de las palabras. Yo me di cuenta que muchas discusiones que había entre las personas es porque no tenían el mismo concepto de la palabra. Empecé a discutir sobre el amor, hombre. Claro, pero es que
ya me di cuenta que además no tenían el mismo nivel de profundidad de la palabra, la misma vibración, si quieres, podríamos decir la palabra. Entonces uno está hablando de un amor casi materialista y otro un amor espiritual, por decirlo así. Es imposible que se pongan de acuerdo, a no ser que se den cuenta que hay unas octavas en las palabras. Introduje este nombre inspirado en el piano, porque yo me di cuenta, oye, en el piano hay 7 notas musicales y la octava vuelve a ser lo mismo que la primera, ¿no? Pero del doble de vibración. Es decir, un la en la primera octava tiene 400 hercios de vibración. Ese mismo la se sigue llamando la, en la segunda octava tiene 800. Es el doble, ¿no? Ya múltiplos enteros. Y así se construyen las... Es un concepto físico, como físico pues lo había estudiado, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no cojo este concepto de las octavas del piano y lo aplico a las octavas de las palabras? Entonces, claro, cuando tú subes la vibración de la palabra, pues hay personas que se quedan debajo, claro. No han trabajado esa vibración y tú pues te dices, es un pirao, claro, es que no te pueden entender. Pero el concepto de octavas de palabras, entonces, es muy democrático, porque ¿verdad que en el piano las octavas bajas no las quitas del piano? Claro, las octavas bajas son más graves, las siguientes son más agudas, ¿no? Mira que son mayor frecuencia, más agudas. Tú tocas con todo el piano, no dices, me voy a quedar con la... Entonces, claro, cuando decimos vibración elevada, no quiere decir que sea mejor. Claro, es cierto que tienes que haber vivido un camino que haya pasado por las otras, ¿no? Pero no significa que renuncias a las otras. Entonces, este concepto tan poco autoritario de las palabras te da una libertad muy grande, ¿no? Entonces, pues mira, voy a aplicar la palabra amor en el sentido materialista en este caso. Bueno, ¿y por qué no? Claro, ¿por qué no? Forman parte de las teclas del piano, pero sé que estoy en esta vibración. Y así no luchan las palabras entre sí. Y claro, las octavas de las palabras es muy importante en las palabras esenciales para la vida, como es el amor, la libertad. Claro, la libertad tiene diversos niveles de vibración, ¿no? Puede tener un nivel grave que sería la libertad egoísta, sería un nivel grave, oh, yo, ¿no? Bueno, es libertad. Y en un momento determinado, una acción, necesitas esa libertad egoísta. O sea, al final es como un piano, tienes que tocar todas las octavas y la sabiduría está en cada caso cómo las debes combinar unas octavas. ¿Cómo puedes combinar la octava que es grave de libertad con la octava más subida de tono, de frecuencia, ¿no? Podríamos decir. Pues eso forma parte de la sabiduría de las octavas de las palabras. Entonces, en ese capítulo, pues hago escritos sobre la sabiduría de las palabras. Luego, otro concepto que desarrollo en el libro, que para mí es muy importante, y además es totalmente de rebeldía frente al crecimiento personal usual, que es el concepto de ego empoderado. ¡Ah! ¡Anatema! Pero si el ego es un estorbo, ¿cómo que empoderas el ego, no? Claro, yo cuando iba como alumno a los de crecimiento personal, yo me situaba siempre detrás porque era un poco tímido, ¿no? Y a lo mejor le decía a mi compañero que tenía que decir al profe, digo, a ver, este hombre no hace más que apartar el ego. Y entonces digo, pero no estamos aquí para que el ego aprenda. Claro, que realmente es sorprendente. Digo, a ver, ¿quién tiene que, el crecimiento personal, quién tiene que crecer? ¿El alma o el ego? No, pero si tú el ego lo apartas, ¿cómo va a crecer? Claro, yo como maestro, como profesor, digo, esto es una aberración, es como si quito al alumno. Claro, aquí el alumno es el ego. Entonces, claro, el ego es yo, es que significa yo. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? No hay que apartar al ego, hay que empoderarlo. Porque cuando tú empoderas al ego, deja de ser egoísta, porque ya siente su propio poder y no se lo tiene que robar a otro. O sea, me parecía tan natural y tan evidente que aún no me explico cómo muchas personas no se han dado cuenta que hacen cursos. No lo entiendo. Eso es algo que yo también he planteado muchas veces, porque incluso eliminar el ego, tal como a veces se dice, puede ser algo catastrófico, porque te lleva a una enfermedad mental. Entonces, hay muchos matices que es importante plantear y que me alegro que tú lo hayas visto. Yo también, hemos coincidido en esto también. Y es importante entender qué es el ego y qué es la evolución espiritual y todo esto. Pero sigue, adelante, porque parece que lo estás... O sea, de hecho, un ego empoderado Claro, a veces nos perdemos, cuando yo empleo la palabra ego, alma, también tiene sus octavas. Claro, entonces, claro, yo procuraba
explorar las octavas más elevadas de frecuencia, sin despreciar las otras. No sé si me explico. Es decir, Sí, sí, claro. alguien que empieza en el crecimiento personal quiere empezar luchando contra su ego. Vale, pues no me opongo, pero yo estoy en el paso siguiente. Yo siempre, mi lema es, a mí me interesa el paso siguiente, no me interesa luchar contra el anterior. Dice, estoy en este paso gracias al otro, estoy en este escalón gracias al otro. Pero yo siempre, o sea, cuando a mí me explican algo, primero entenderlo, digo, ¿y cuál es el paso siguiente? Es una actitud creativa, ¿no? Vamos a por el paso siguiente. Entonces, empoderar el ego, cuando digo educar empoderando mi mirada, me refiero al ego. Claro, si yo hacía propaganda, ya el 80% del crecimiento personal nos apuntaba. Y dice, este no sabe de qué habla. Se lo ha inventado. ¿Ves? Ese se lo ha inventado, es fruto de la educación en las autoridades. El alumno se sitúa por debajo del temario. La educación en autoridades para mí es eso, el alumno por debajo del temario, por tanto, ni puede criticarlo, ni puede modificarlo, ni puede tener ideas sobre el temario. Fíjate que ahora los temarios, el alumno puede consultar en las redes, por ejemplo, inspirarse en las redes, imagínate, por supuesto, no puede hacerlo constantemente, se entiende, ¿no? Teniendo su lugar para tener propuestas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí eso del ego empoderado sería lo más, a mí me gusta evolucionario, más que revolucionario, Sí, porque la sí, sí, revolución te crea enemigos, ¿no? No se trata de eso. eso es. Ese paso siguiente, ¿no? Y ese sería un Perfecto. concepto. Y luego, otro concepto muy importante que aparece en este libro, ya he dicho la importancia que para mí tiene que el crecimiento personal tiene que ir unido al crecimiento social, ¿no? Ujú. Es verdad, claro, yo entiendo, mucha gente va al crecimiento personal porque tiene heridas. Y yo lo entiendo. Entonces, a lo mejor van personas muy generosas que lo han dado todo por los demás y no se han ocupado de sí mismos, ¿no? Y entonces, claro, pues vamos a lo personal, vamos a esta. Pero claro, entonces les despista mucho y dice, vamos a ayudarte, tienes que pensar en ti. Bueno, pues será pensar en tu ego, pero luego le dice, no, el ego te estorba. Entonces, es un lío ahí tremendo, ¿no? De contradicciones tremendas, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que empoderar, si puede ser, a la vez en el plano personal que en el plano social, buscando un equilibrio. ¿Sí? Tú no puedes dar hasta el punto que tú no te das nada a ti mismo, claro. Pero eh, entonces, para mí era importante ese puente entre el crecimiento personal y el crecimiento social, ¿no? Y me apareció la palabra adecuada, que iba a subir de octavas. No está en las octavas habituales, la palabra que voy a pronunciar ahora, que es democracia. Claro, la democracia en nivel grave, en frecuencia baja, es la democracia política, pero es que yo no hablo de la democracia política. Yo hablo de la democracia como el paso que hay que dar para trascender el autoritarismo. Como educador, la educación en la autoridad es ¿qué significa? Que tú tienes que estar por debajo del maestro y por debajo del temario. Por lo tanto, es un problema de autoritarismo. A veces los problemas que tenemos es porque no ponemos la palabra adecuada. Si no, no. Un problema esencial que tiene la educación es el autoritarismo. Pero es que lo tiene toda la sociedad. El gran paso que tenemos que hacer es pasar del autoritarismo al espíritu democrático. Muy bien. Muy bien. Pero para eso hay que prepararse muy bien, ¿eh? No, no es una persona que no tenga tierra, es decir, cuidado. Te pongo un ejemplo para que se me entienda. Cuando se quiere llevar la democracia política a un país que no está preparado es la debacle, ¿no? Si tú y yo quieres llevar, en Irak había un dictador, ¿no? Saddam Hussein, ¿no? Vale, dice, no, aquí traemos la democracia, ¿no? Claro, un desastre, porque claro, la persona necesitaba, era un lío de pueblos que necesitaban un dictador, claro. Eso es la evolución, es un proceso. Tú no puedes decir, aquí tienes una constitución democrática y luego se matan entre ellos. No, claro, es que esto es un proceso educativo, no podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, la democracia, en punto de vista, es una evolución. La democracia política que tenemos ahora la denomino democracia de nivel cero, en la que hay leyes democráticas y una constitución democrática y libertad de expresión, ¿no? Pero no hay demócratas. Fíjate qué curioso, son democracias sin demócratas, claro, porque la educación tiene que crear a los demócratas. Si tú no creas una educación basada en el espíritu democrático y en el espíritu crítico, el espíritu crítico es criticar para unir, no para separar, por eso lleva la palabra espíritu, claro. Aquí hay poco tiempo, no se puede desarrollar, pero bueno, en el libro con diversos escritos lo voy desarrollando, ¿no? Muy bien. Son como semillitas, en el libro son escritos cortos como semillitas para hacerte pensar, para hacerte sentir
en estos temas. Entonces, para no enrollarme mucho, en este libro, pues básicamente hay conceptos de educar empoderando que, a mi modo de ver, no existen en otras formaciones o en otras miradas, tanto pedagógicas como de crecimiento personal, incluso crecimiento social. Para terminar, diré que el capítulo más largo del libro es el que dedico a la democracia, que denomino democracia de corazón. Democracia, coma, esa coma tan importante, democracia, coma, de corazón. Es decir, la democracia de las leyes no es una democracia sentida, desde ese corazón indomable que llevamos dentro. O sea, la democracia de corazón es entender que yo estoy incompleto sin el otro. Entenderlo desde el sentir y desde la mente. Como estoy incompleto sin el otro, yo tengo que escuchar al otro, pero escuchar de verdad. No pensar que tengo que decir para rebatirle, no, tengo que escuchar para entenderle y luego si tengo que rebatirle, le rebato, ¿no? Entonces pienso que es un paso obligado en todos los frentes, tanto alternativos como no alternativos, pasar del autoritarismo a la democracia de corazón. De hecho, el machismo es un autoritarismo. Me hace gracia. El machismo y los demás autoritarismos no se ven. Solo es uno que ahora, bueno, está muy bien que los tratamos de atajar, pero el problema básico es el autoritarismo. Si no se tiene esto en cuenta, puede ser autoritario frente a los machistas y crear más machistas. ¿Has visto esos efectos rebotes? Claro, porque claro, si un autoritario le enfrentas a otro autoritario, le haces crecer, se complica el problema, que es lo que le pasa muchas veces pues a la izquierda más extrema. Dice, vale, muy bien, pero es que antes que izquierda, o derecha, también en el otro lado, tienes que ser demócrata. O sea, hasta que no entiendas que antes que tu ideología es comprender que necesitas al otro y que tu ideología es incompleta, fíjate la evolución que significaría entender que tu ideología es incompleta. Ahí empieza ya la democracia política en este caso. Pero lo que me interesa de la democracia de corazón es que sea como una ética de comportamiento entre las personas. De ahí he definido unos principios que tengo en los blogs, porque he hecho varios vídeos sobre este tema que me encanta, unos principios de una ética democrática, principios de comportamiento, que la esencia es trascender el autoritarismo. Bueno, no me enrollo más, porque aún queda otro libro. Que si no, la gente no va a comprar el libro porque ya te lo has explicado. También. Ay, bueno, si quieres hablamos del otro, ¿no? Sí, claro. Háblanos del otro. Es el último. Bueno, no he enseñado la portada del que hemos hablado. Encuentros con tu propia sabiduría, muy bonita, una persona ascendiendo, subiendo de octavas sus palabras, ¿no? Y ahora el último, que es Jacobo y el viejo indomable. Este libro, Jacobo y el viejo indomable, es, aunque lo escribí años bastantes años después, porque, pero bastantes, más de una década, más. Es el complemento de 23 maestros de corazón. Pues claro, 23 maestros de corazón lo empecé y estaba, la formación estaba arrancando. Entonces, he adquirido un montón de experiencia, he tenido un montón de alumnos en la formación que me han enriquecido, etcétera. Entonces me di cuenta que faltaba un complemento. Porque en 23 maestros de corazón es volcar esa mirada de educar empoderando en una clase, ¿no? Se llama 23 maestros de corazón porque hay 22 alumnos y el profe. Pero como todos son astros con luz propia y tienen sabiduría interior, son 23 maestros de corazón, podríamos decir, ¿no? Entonces, me di cuenta que faltaba un complemento esencial y que cuando escribí el libro me había dado cuenta debido a cómo me influía mis 24 años como profesor. Claro, de repente comprendí, un momento, aquí falta la relación del maestro con un solo alumno. Claro, porque en la clase tienes la dinámica de grupo. Y es fantástico, porque se mueven cosas, aprendí a mover cosas, como uno contestaba al otro, como uno contraponía lo que decía el otro, eso es fantástico. Pero ¿y la belleza de un educador con su alumno? Puede ser un padre con su hijo. Claro, un padre no está en una clase, está con su hijo, podríamos decir. Hablo de educador en sentido amplio, ¿no? O también puede ser un tío con su sobrino, porque pues el tío tiene una serie de cualidades que no tienen los padres y se lleva a su sobrino a hablar de las cosas de la vida, ¿no? Es decir,
un educador tete a tete, ¿no? De uno a uno, una educación en valores, ¿no? Como decíamos el otro día, y con un valor esencial de partida. Comentábamos el otro día en 23 Maestros de Corazón que yo me había dado cuenta que la educación en valores, desde mi perspectiva, tiene un sustrato donde hay 7 valores básicos, podríamos decir. Y uno de esos valores básicos era la indomabilidad. Es decir, todos somos protegidos por la familia, por la cultura, menos mal, ¿no? Pero pagamos un precio debido a la educación en autoridades que nos domestican. De alguna forma, no, no total, pero hay una domesticación. Sí, Y sí, eso claro. hace que pensemos, yo que sé, que mi cultura es la mejor, claro, ¿por qué piensas que es la mejor? Porque estás domesticado, claro. Sí, claro, eso está claro, ¿no? Porque va a ser la mejor, ¿no? Entonces, claro, este valor para mí es básico para luego introducir otros valores en la educación, la indomabilidad. Claro, que va relacionado con el empoderamiento del ego, claro. Tú, para empoderarte, primero tienes que ser indomable, es decir, ¿qué es lo que me ata? Gracias, papá y mamá, por todos los valores que me habéis dado, pero a lo mejor algunos de vuestros valores yo no los comparto. Claro, porque son valores, pues yo qué sé, que esos valores van impregnados muchas veces, pues también de prejuicios. Claro, Claro. la cultura te da valores, pero también te da prejuicios. Y la familia, pues lo mismo. No lo hacen adrede, pero van encaminados por ahí, ¿no? Entonces, claro, el quitarte esta domesticación, el ser indomable, significa ver qué es lo que te sobra de lo que te han dado. Eso es, podríamos empezar por ahí, ¿no? Para ser auténtico tú mismo. A lo mejor al otro le sobra otra cosa, al otro diferente, pero que es un paso esencial. Entonces, claro, en el tete a tete de el educador con el alumno, el campo es mucho más profundo, claro, mucho más, da mucho más de sí, mucha mayor profundización, ¿no? Entonces, Jacobo y el viejo indomable, el viejo es un profesor jubilado, por eso lo de viejo, he querido honrar a la vejez, con tiene toda una experiencia de vida, pero resulta que ese profesor trae consigo un arte muy especial, que es un tema que también tratamos en Educar Empoderando, que es el arte de jugar la vida. Repetiré porque es el arte de jugar la vida. ¿Qué Sí, sí. significa este arte? Entre la domesticación que hemos sufrido en todo el planeta y en todas las culturas. ¿Ves? Esto es en todas. Tenía que ser una cosa por la que pasásemos. No, es un proceso. Está la dramatización de la vida. Dramatizamos la vida. No, claro, no nos damos cuenta porque lo hace todo el mundo. De ahí, siempre Educar Empoderando introdujo el concepto de un nuevo paradigma frente a uno viejo, ¿no? El viejo paradigma estaría basado en esa dualidad de enfrentamiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo en Educar Empoderando introduje el término dualilandia. Y bueno, ¿por qué la dualidad tiene que desembocar en dramas? Claro, ¿qué tengo que hacer para desarmar un drama? Convertirlo en un juego. Me di cuenta enseguida, claro, convertirlo en un juego, porque si me enfrento, creo un drama contra el drama. Ese es un ciclo vicioso. No, es un juego. Entonces, Claro. me inspiré en cosas como la siguiente, verás. Yo cuando era pequeño, claro, los juguetes eran un tanto violentos, podríamos decir, con respecto a ahora. Pues yo qué sé, tenía un vecino que le regalaron un fuerte con indios y soldados americanos y yo tenía envidia. Mira, el vecino los Reyes le han tenido esta vida. Me acordaba de esto, ¿no? De las películas y tal, ¿no? Y entonces me di cuenta, vamos a ver, si jugábamos a indios y vaqueros, ¿no? Pues entonces, en un primer juego yo era el indio, pero yo me cansaba de hacer el indio y le decía al otro niño, decía, oye, ¿y por qué no has cambiado los papeles y ahora tú eres el vaquero? Entonces me di cuenta que aquello que es condenable en los adultos, en los niños se había convertido en un juego. Curioso, ¿no? Claro. Claro, ahora hacemos el juicio sumarísimo, no, eso está mal, ¿no? Es que depende si se convierte en un juego. No significa que luego lo vayas a hacer si no pasas del nivel de juego, ¿no? Podríamos decir. Sí, Y así también sacas una violencia que también lleva a ser heredada, ¿no? Podríamos darle esta perspectiva. claro. Sí, 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 Y es algo increíble porque yo he estado tratando estos mismos temas con otro lenguaje, desde otra perspectiva, pero yo introduzco también las dinámicas de juego y, bueno, y más gente, ¿no? A partir de estudios que se hicieron
con Huizinga en Holanda sobre el análisis del juego y me parece que es fundamental. Y yo reflexionaba en torno al juego con el juego de la articulación. Si no Ujú, tuviéramos el juego de la articulación, serían dos huesos que rozan y se rompen entre sí. Pero ujú. con el juego de la articulación nosotros podemos desarrollar un movimiento que es útil, que es importante. Bueno, perdona, pero es que me entusiasma ver esta coincidencia, ¿no? Me parece muy bien, porque ya me has inspirado otra forma de decirlo. Ujú, La dramatización nos produce rigidez. El ujú, juego nos permite el movimiento. O sea, ¿ves? claro, Esto sería inspirarse, esto es la creatividad libre. Tú dices algo y yo mm, me dejo emocionar por lo que tú dices. Y entonces hay una respuesta interior. Efectivamente, claro, nunca la había visto de esta forma, pero gracias a lo que tú has dicho, tengo una nueva perspectiva de explicarlo. El eso drama es. nos da rigidez y nos agarrota. Ujú, El juego permite la movilidad. La rótula en la rodilla permite movilidad. Exactamente eso es, ¿no? ujú, Entonces, sobre el poder, entonces, el arte de jugar la vida es cómo puedo convertir los dramas en un juego. muy Bien, bien, pero nunca pierdo los pies en tierra, ¿eh? claro, Si hay tragedias que igual no puedes jugar. Yo pienso, yo que sé, en Gaza, ¿no? Pues ir a un sitio, ¿no? Decir, hombre, te están matando, han matado a toda tu familia. Decir, hombre, le hablas de jugar a esta persona, no sería adecuado. O sea, habría un límite, ¿no? Pero son ujú, situaciones extremas que muchos no llegamos a vivir. Claro, es que muchos no llegamos a vivir el nivel de tragedia, o si vivimos tragedia es una cosa puntual en nuestra vida. Entonces lo que tenemos son dramas que podríamos trascender, nunca luchar contra ellos, trascender es una palabra que me encanta, convirtiéndolos en juego, ¿no? Podríamos decir. muy Entonces, bien. el arte de jugar la vida y sobre todo la palabra arte me encanta. Yo busco mucho las palabras porque Claro, arte involucra mente y corazón. mm, Claro, ¿eh? Convertir el conocimiento en arte es implicar al corazón. por Para mí supuesto, esto es fundamental. Entonces, el arte de jugar la vida, no con ese nombre, pero lo hemos visto. Podemos encontrar eh, reflejos de esto que estoy diciendo claro, en dos claro, películas. Y estaréis de acuerdo, cuando las oigáis, estaréis de acuerdo totalmente. Que aplica el arte de jugar la vida sin llamarle de ese nombre y sin hacer una teoría o un método más amplio, ¿no? mm, Y una es La vida es bella. A ver si no claro, es eso el arte de jugar la vida, lo que hace el padre con el hijo. Y allí sí estaban, incluso lo aplica en una tragedia. Fijaos en el nivel, lo aplica ahí hasta incluso una tragedia, ¿no? Es decir, él dice, ¿cómo puedo? No sé si vamos a salir vivos de aquí, pero tengo que proteger la psique de mi hijo por si acaso sale vivo. Claro, mm, es una profundidad increíble. ¿Cómo por puedo supuesto, a un niño esto no lo va a entender si no lo entiendo ni yo? Es esta barbaridad, esta injusticia. Entonces lo convierte todo en un juego. Claro, ujú, muchas personas no entienden que es una película de conocimiento si se ve como una metáfora. Claro, claro, los que lo ven en bajo octanaje, ¿no? Dicen, es que esto es imposible, es que literal. No, no lo estás entendiendo. Esto está hablando a un nivel de profundidad, es una metáfora, ¿no? Deliciosa de cómo un padre está sacrificando su vida y su hijo no sufre ni por el padre, que puede morir en cualquier momento, ¿no? Y es absolutamente deliciosa. Invito a ver esta película, a que los que la hayáis visto, otra vez desde esta perspectiva. El arte de jugar la vida. ujú, No consigue salvarse el padre, pero se salva el hijo. Y el premio, fijaos, cómo con el arte de jugar la vida, lo más obsceno se puede convertir en algo bello y en algo desarmado. El ujú, premio al concurso, dice, esto es un concurso, hijo mío, mira, tienes que pasar por esto porque es un concurso y vas consiguiendo puntos. Dice, el premio es un tanque americano. Y al final entre los americanos, y mi padre tenía razón, aquí está el premio, y se lo suben a un tanque los americanos, ¿no? Es claro, delicioso, o sea, ¿cómo has podido desdramatizar mediante el juego y has mm, salvado la psique de tu hijo? No muy es bien. una broma. El arte de No, jugar no, la vida es algo muy poderoso, ¿no? por Podríamos, supuesto, por supuesto. podríamos decir. Bueno, pues yo creo que nos quedamos con estas ideas. Yo creo que hay, por supuesto, que hay más en el libro y por eso invitamos a que la gente lea el libro para profundizar más en estos elementos. Pero tus propuestas son muy interesantes y has dejado una serie de claves
con las que, por supuesto, resueno en esas octavas y me encanta, ¿no? Me encanta el que tú le hayas dado una orientación diferente, porque también has seguido una formación diferente, pero en la esencia estamos comulgando, aunque nos diferenciemos en la manera de denominar ciertas cosas o en ciertos conceptos. Entonces me parece importantísimo. Y entender este sentido también de equipo, ¿no? Es un juego donde todos formamos parte de un equipo, donde todos nos necesitamos y construimos juntos. Bueno, Entonces, sobre todo, cuando tú hablabas, me ha venido la imagen, ¿no? ujú, De que decirlo, una persona puede decir un discurso, otro el mismo discurso y en diferentes idiomas. ujú, Entonces, esto es claro, fantástico, porque hay unas personas que hablan un idioma y otros que hablan otro idioma. Y de repente eso los encontramos, de un momento, esta palabra tuya es equivalente a esta tuya. Y nos traducimos, ¿no? Esa sería un poco la magia que he notado es. aquí. Sí, me parece que es así. Y además que yo invito también a través de pues, los diálogos que mantengo a que haya diferentes perspectivas, porque esto es a lo que tú llamarías también este proceso democrático, ¿no? Que no tiene que haber un pensamiento único, tiene que haber un pensamiento múltiple, pero complementario para construir una realidad común o acercarnos a esa realidad nouménica que ninguno puede llegar a cerrar, ¿no? Porque siempre se nos escapa, porque nuestra mente es limitada. Pero desde las distintas perspectivas y cuantas más haya, mejor, pues más cerca podemos estar de esa grandiosa realidad en la que nos ha tocado vivir. Bueno, desde aquí yo te doy las gracias por tu participación. Ahora pondré también la portada de tus libros y espero que la gente pues los compre, profundice más en estos conceptos que acabas de plasmar y, por supuesto, que seguiremos dialogando y avanzando también en más temas en los que comulgamos, coincidimos y es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Carlos. El placer es mutuo y muchas gracias de nuevo por... me encanta esto de encuentros literarios. La palabra encuentro es una de las palabras que también empleo en mis escritos porque la considero mágica. Claro. Hasta el punto de que considero que la esencia de la vida son los encuentros. Por lo Ujú. tanto, que lo llames encuentros literarios me parece absolutamente mágico y me encuentro fantásticamente dentro de tu encuentro literario. Gracias, de Muy bien. corazón. Pues un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Puedes conseguir los libros de Carlos González Pérez en distintas librerías que se encuentran en Internet y también en Amazon.